Bienvenidos a la lectura del libro Consejos sobre régimen alimenticio escrito por la hermana Elena de White en español, capítulo 5. Fisiología de la digestión. La recompensa de respetar las leyes de la naturaleza. El respeto manifestado al debido trato del estómago será recompensado con claridad de pensamiento y fortaleza mental. Vuestros órganos digestivos no se gastarán prematuramente para testificar contra vosotros. Hemos de manifestar que apreciamos la inteligencia que nos fue dada por Dios comiendo, estudiando y trabajando sabiamente. Nos cabe el sagrado deber de mantener el cuerpo en tal estado que tengamos un aliento agradable y limpio. Hemos de apreciar la instrucción que Dios ha dado sobre la reforma pro salud, reflejando en las palabras y en la práctica la clara luz que tenemos sobre este tema. Traba la maquinaria. Hermano mío, tiene usted mucho que aprender. Usted complace su apetito consumiendo más alimento de lo que su sistema puede convertir en buena sangre. Es un pecado ser intemperante en la cantidad de alimento consumido, aun cuando la calidad sea inobjetable. Muchos creen que, si no comen carne y no se sirven de los alimentos más concentrados, pueden consumir de los alimentos sencillos hasta que no les sea posible comer más. Esto es un error. Muchos profesos reformadores en pro de la salud no son otra cosa que glotones. Colocan sobre los órganos digestivos una carga tan grande que la vitalidad del sistema se agota en el esfuerzo por deshacerse de ella. También tiene un efecto depresivo sobre el intelecto, pues se necesita el poder nervioso del cerebro para ayudar al estómago en su trabajo. El comer en exceso, aun de las clases más sencillas de alimentos, embota los delicados nervios del cerebro y debilita su vitalidad. El comer en exceso tiene un efecto peor sobre el organismo que trabajar en exceso. Las energías del alma se abaten con mayor eficacia por el comer intemperante que por el trabajo intemperante. Los órganos digestivos nunca deben ser cargados con una cantidad o calidad de alimentos cuya incorporación en el sistema abrume el organismo. Todo lo que se lleva al estómago por encima de lo que el sistema humano puede usar para convertirlo en buena sangre, traba la maquinaria, porque no puede traducirse ni en carne ni en sangre, y su presencia sobrecarga al hígado, y produce una condición mórbida en el organismo. El estómago está abrumado en sus esfuerzos para deshacerse de ello, y entonces hay una sensación de languidez, que se interpreta como hambre. Sin darles a los órganos digestivos el tiempo para descansar de su duro trabajo, a fin de reunir nuevas energías, se lleva otra cantidad inmoderada de alimento al estómago, para poner en marcha otra vez la cansada maquinaria. El organismo recibe menos nutrición de una cantidad demasiado grande de alimento, aun de la debida calidad, que de una cantidad moderada tomada a intervalos regulares. La digestión es ayudada por el ejercicio moderado. Hermano mío, su cerebro está entorpecido. Un hombre que disponga de la cantidad de alimento que usted toma, debe ser un trabajador manual. El ejercicio es importante para la digestión, y para gozar de una condición saludable del cuerpo y la mente. Usted necesita ejercicio físico. Usted se mueve y actúa como si fuera de madera, como si no tuviera elasticidad. El ejercicio sano y activo es lo que usted necesita. Esto vigorizará la mente. Usted ni debe estudiar ni debe hacer ejercicio violento inmediatamente después de una comida completa. Esto sería una violación de las leyes del organismo. Inmediatamente después de comer existe una poderosa demanda de energía nerviosa. La fuerza del cerebro es requerida para un ejercicio activo a fin de ayudar al estómago. Por lo tanto, cuando la mente o el cuerpo se hallan pesadamente cargados después de comer, el proceso de la digestión resulta entorpecido. La vitalidad del sistema, que se necesita para llevar el trabajo en una dirección, es distraída para actuar en otra. El ejercicio ayuda a los dispépticos porque da a los órganos digestivos un tono saludable. El empeñarse en estudio profundo o en ejercicio violento inmediatamente después de comer, perturba el proceso digestivo, porque la vitalidad del organismo, que se necesita para realizar el trabajo de la digestión, es distraída a otras partes. Pero una corta caminata después de una comida, con la cabeza erguida y los hombros echados atrás, realizando así un ejercicio moderado, resulta de gran beneficio. La mente es distraída de uno mismo y llevada a las bellezas de la naturaleza. Cuanta menos atención se preste al estómago, tanto mejor. Si tenéis constante temor de que vuestro alimento os dañe, con toda seguridad lo hará. Olvidaos de vuestras molestias, pensad en algo alegre. La ayuda del aire puro. La influencia del aire puro y fresco hace que la sangre circule en forma saludable por el organismo. Refresca el cuerpo, y tiende a fortalecerlo y a hacerlo saludable, mientras que al mismo tiempo su influencia se siente en forma definida en la mente, pues imparte cierto grado de compostura y serenidad. Excita el apetito, y hace que la digestión sea más perfecta,
induciendo un sueño sano y dulce. Hay que conceder a los pulmones la mayor libertad posible. Su capacidad se desarrolla mediante el libre funcionamiento, pero disminuye si se los tiene apretados y comprimidos. De ahí los malos efectos de la costumbre tan común, principalmente en las ocupaciones sedentarias, de encorvarse al trabajar. En esta posición es imposible respirar hondamente. La respiración superficial se vuelve pronto un hábito, y los pulmones pierden la facultad de dilatarse. Se produce un efecto semejante al apretarse el corsé. Así se recibe una cantidad insuficiente de oxígeno. La sangre se mueve perezosamente. Los productos tóxicos del desgaste, que deberían ser eliminados por la expiración, quedan dentro del cuerpo y corrompen la sangre. No solo los pulmones, sino el estómago, el hígado y el cerebro quedan afectados. La piel se pone cetrina, la digestión se retarda, se deprime el corazón, se anubla el cerebro, los pensamientos se vuelven confusos, se entenebrece el espíritu, y el organismo entero queda deprimido e inactivo y particularmente expuesto a la enfermedad. La molestia de una dieta líquida. Si su salud física no se hubiera incapacitado, usted hubiera sido una mujer eminentemente útil. Usted ha estado enferma por mucho tiempo, y esto ha afectado su imaginación, de manera que sus pensamientos han estado concentrados en usted misma, y la imaginación ha afectado el cuerpo. Sus hábitos no han sido buenos en muchos respectos. Su alimentación no ha sido la más adecuada en cantidad o calidad. Usted ha comido demasiado, y alimentos de una calidad pobre, que no podían ser convertidos en buena sangre. Usted ha educado al estómago en esta clase de régimen. Según su juicio, esto era lo mejor, porque usted se dio cuenta de que sus trastornos de esta manera resultaban menores. Pero esta no fue una experiencia correcta. Su estómago no estaba recibiendo el vigor que debería recibir de sus alimentos. Tomados estos en estado líquido, no podían darle a su organismo vigor o tono saludable. Cuando usted cambie este hábito, y consuma más sólidos que líquidos, su estómago sentirá molestias. Sin embargo, no debe ceder, debe educar su estómago para que soporte un régimen más sólido. Les dije que la preparación de sus alimentos era errónea, y que viviendo principalmente a base de sopas, café y pan no era una reforma saludable, que tanto líquido tomado en el estómago no era benéfico, que todos los que vivían a base de una dieta semejante sobrecargaban los riñones, y que tanta sustancia líquida debilitaba al estómago. Estaba completamente convencida de que en el establecimiento muchos sufrían de indigestión a causa de esta clase de alimento. Los órganos digestivos eran debilitados y la sangre empobrecida. Su desayuno consistía en café y pan con compota de ciruelas. Y esto no era saludable. El estómago, después del descanso y del sueño, estaba mejor capacitado para hacerse cargo de una comida importante que cuando estaba fatigado con trabajo. Luego, la comida del mediodía era generalmente sopa y a veces carne. El estómago es pequeño, pero el apetito insatisfecho se complace en una gran cantidad de este alimento líquido, así resulta cargado. Los alimentos deben ser calientes, pero no demasiado. Quiero aconsejar a todos a que pongan algo caliente en el estómago, por lo menos cada mañana. Podéis hacer esto sin mucho trabajo. No se necesitan las bebidas muy calientes, excepto como medicina. El estómago resulta grandemente perjudicado por una gran cantidad de alimento y bebida muy calientes. De esta manera la garganta y los órganos digestivos, y por medio de ellos los otros órganos del cuerpo, resultan debilitados. La fuerza vital debilitada por los alimentos fríos. Los manjares no deben ingerirse muy calientes, ni muy fríos. Si la comida está fría, la fuerza vital del estómago se distrae en parte para calentarlos antes que pueda digerirlos. Por el mismo motivo las bebidas frías son perjudiciales, al par que el consumo de bebidas calientes resulta debilitante. El Ministerio de Curación, página 235. Muchos cometen un error al beber agua fría con sus comidas. Los alimentos no deben ser lavados en el estómago. Tomada con las comidas, el agua disminuye el flujo de la saliva, y cuanto más fría, tanto mayor es el perjuicio para el estómago. El agua o la limonada heladas, tomadas en las comidas, detendrán la digestión hasta que el organismo haya impartido suficiente calor al estómago de manera que pueda reasumir su tarea. Masticad con lentitud, permitiendo que la saliva se mezcle con los alimentos. Cuanto más líquido se lleve al estómago con las comidas, tanto más difícil será la digestión de los alimentos, pues el líquido deberá ser primeramente absorbido. Una advertencia a las personas ocupadas.
Se me ha instruido a que dijera a los obreros de nuestro sanatorio y a los maestros y estudiantes de nuestras escuelas y colegios que es necesario que seamos precavidos en lo que atañe a nuestro apetito. Hay peligro de descuidarse a este respecto, y de dejar que nuestras preocupaciones y responsabilidades individuales nos absorban hasta tal punto que no nos tomemos el tiempo para comer como debiéramos. Mi mensaje es el siguiente: tomaos tiempo para comer, y no acumuléis en el estómago una gran variedad de alimentos en una sola comida. El comer apresuradamente de diversas clases de alimentos en una misma comida es un serio error. Comed lentamente, masticando en forma completa. A fin de lograr una digestión saludable, el alimento debe comerse lentamente. Los que desean evitar la dispepsia, y los que comprenden su obligación de conservar todas sus facultades en una condición tal que los capacite para rendir el mejor servicio a Dios, harán bien en recordar esto. Si el tiempo de que disponéis para comer es limitado, no engulláis vuestros alimentos, sino comed menos y masticad lentamente. El beneficio que proviene del alimento no depende tanto de la cantidad comida como de su completa digestión, y la satisfacción del gusto no depende tanto de la cantidad de alimentos ingeridos como del tiempo que estos permanecen en la boca. Los que están en estado de excitación o ansiedad, o están apurados, harían bien en no comer hasta no encontrar descanso o alivio, porque las facultades vitales, ya severamente sobrecargadas, no pueden suplir los fluidos digestivos necesarios. Conviene comer despacio y masticar perfectamente, para que la saliva se mezcle debidamente con el alimento y los jugos digestivos entren en acción. El Ministerio de Curación, página 235. Una lección que debe ser repetida. Si hemos de trabajar para la restauración de la salud, es necesario refrenar el apetito, comer lentamente, y solo de una variedad limitada en una misma comida. Esta instrucción necesita repetirse con frecuencia. No está de acuerdo con los principios de la Reforma Pro Salud el tener tantos platos diferentes en la misma comida. Debe ejercerse gran cuidado al efectuarse el cambio de un régimen con carne a un régimen vegetariano, para proveer la mesa con artículos alimenticios sabiamente preparados y bien cocinados. El comer tantas gachas, alimentos semilíquidos, es un error. Los alimentos secos que exigen masticación son preferibles con ventaja. Los productos alimenticios sanos son una bendición a este respecto. El buen pan negro y los bollitos negros preparados de una manera sencilla, pero con un esfuerzo laborioso, serán benéficos para la salud. El pan nunca debiera ser agrio ni en el más leve grado. Debe hornearse hasta que esté completamente cocido. De esta manera se evitará toda pastosidad y pegajosidad. Para los que las pueden emplear, las buenas verduras, preparadas de una manera saludable, son mejores que las gachas o las polentas suaves. El comer frutas con pan, completamente cocido, que tenga ya 2 o 3 días, será más saludable que comer pan fresco. Esto, con una masticación lenta y acabada, proporcionará todo lo que nuestro organismo necesita. Para hacer bollitos o panecillos, úsese agua blanda y leche, o un poco de crema. Hágase una pasta firme, y amásesela como para galletitas. Cuézaselos colocándolos sobre la parrilla del horno. Estos son dulces y deliciosos. Requieren masticación completa, la cual será de beneficio tanto para los dientes como para el estómago. Producen buena sangre, e imparten fuerza. Evitad la indebida ansiedad. Es imposible prescribir por peso la cantidad de alimento que debe consumirse. No es aconsejable seguir este procedimiento, pues al hacerlo la mente se concentra en sí misma. El comer y beber resulta algo muy gravoso. Hay muchos que han sentido un gran peso de responsabilidad en cuanto a la cantidad y calidad de los alimentos mejor adaptados para nutrir el organismo. Algunos, especialmente los dispépticos, se han afligido tanto con respecto a su menú que no han tomado alimentos suficientes para nutrir el organismo. Han hecho un gran daño a la casa donde viven y tememos que se hayan arruinado a sí mismos para toda la vida. Hay algunos que siempre recelan de que la comida, por muy sencilla y sana que sea, les haga daño. Permítaseme decirles, no penséis que la comida os va a hacer daño, no penséis siquiera en la comida. Comed conforme os lo dicte vuestro sano juicio, y cuando hayáis pedido al Señor que bendiga la comida para fortalecimiento de vuestro cuerpo, creed que os oye, y tranquilizaos. El Ministerio de Curación, página 247. Otro mal grave es el de comer a deshoras, como por ejemplo después de un ejercicio violento y excesivo, o cuando se siente uno extenuado o acalorado. Inmediatamente después de haber comido, el organismo gasta un gran caudal de energía nerviosa, y cuando la mente o el cuerpo están muy recargados inmediatamente antes o después de la comida, la digestión queda entorpecida. Cuando se siente uno agitado,
inquieto o apurado, es mejor no comer antes de haber obtenido descanso o sosiego. Hay una estrecha relación entre el cerebro y el estómago, y cuando éste enferma se sustrae fuerza nerviosa del cerebro para auxiliar a los órganos digestivos debilitados. Si esto sucede con demasiada frecuencia, se congestiona el cerebro. Cuando la actividad cerebral es continua y escasea el ejercicio físico, aún la comida sencilla debe tomarse con moderación. Al sentarse a la mesa, deséchense los cuidados, las preocupaciones y todo apuro, para comer despacio y alegremente, con el corazón lleno de agradecimiento a Dios por todos sus beneficios. La combinación de los alimentos. El conocimiento relativo a la debida combinación de los alimentos es de gran valor, y ha de ser recibido como sabiduría de Dios. No tengáis una gran variedad en la misma comida. 3 o 4 platos son suficientes. En la próxima comida podéis tener un cambio. La cocinera debe aguzar su ingenio para variar los platos que prepara para la mesa, y el estómago no debe ser obligado a tomar la misma clase de alimentos comida tras comida. No debe haber muchas clases de alimentos en una comida, pero cada comida no debe estar compuesta invariablemente de las mismas clases de alimentos. El alimento debe prepararse con sencillez, aunque en forma esmerada para que incite al apetito. Sería mucho mejor comer 2 o 3 diferentes clases de alimento en una comida que cargar el estómago con muchas variedades. Muchos se enferman por ser complacientes con su apetito. Tantas variedades son introducidas en el estómago que se produce la fermentación. Esta condición determina una enfermedad aguda, y frecuentemente sigue la muerte. La variedad de alimentos en la misma comida causa desagrado, y destruye el bien que podría producir cada artículo al organismo si se tomara solo. Esta práctica causa constante sufrimiento, y a menudo la muerte. Si su trabajo es sedentario, haga ejercicio todos los días, y en cada comida consuma solo 3 o 4 clases de alimentos sencillos, tomando de estos solo la cantidad que satisfaga las demandas del hambre. Las combinaciones impropias de alimentos crean perturbaciones. Se inicia la fermentación, la sangre queda contaminada y el cerebro se confunde. El hábito de comer en exceso, o de comer demasiadas clases de alimentos en una comida, causa con frecuencia dispepsia. Se ocasiona así un grave daño a los delicados órganos digestivos. El estómago protesta en vano y suplica al cerebro que razone de causa a efecto. La excesiva cantidad de alimento ingerido o la combinación impropia hacen su obra perjudicial. En vano dan su advertencia las prevenciones desagradables. El sufrimiento es la consecuencia. La enfermedad reemplaza a la salud. Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 197. Guerra en el estómago. Otra causa, tanto de mala salud como de ineficiencia en el trabajo, es la indigestión. Es imposible que el cerebro haga el mejor trabajo de que es capaz cuando se abusa de las facultades digestivas. Muchos comen apresuradamente de varias clases de alimentos, lo cual determina una guerra en el estómago, y así se confunde el cerebro. No es conveniente tomar una gran variedad de alimentos en una comida. Cuando las frutas y el pan, junto con una variedad de otros alimentos que no combinan, son almacenados en el estómago en una misma comida, ¿qué podemos esperar sino una perturbación? Muchos comen muy apresuradamente. Otros consumen en una misma comida alimentos que no combinan. Si los hombres y las mujeres recordaran solo cuánto afligen ellos sus almas cuando afligen sus estómagos, y cuán profundamente es deshonrado Cristo cuando se abusa del estómago, serían valientes y se negarían a sí mismos, dándole al estómago la oportunidad de recobrar su actuación saludable. Al sentarnos a la mesa podemos hacer obra médico-misionera comiendo y bebiendo para la gloria de Dios. Estómagos pacíficos y temperamentos pacíficos. Debemos cuidar los órganos de la digestión, y no forzarlos con una gran variedad de alimentos. El que se llena de muchas clases de alimentos en una misma comida está haciéndose daño. Es más importante que comamos lo que nos sienta bien que probar cada uno de los platos colocados delante de nosotros. No existe ninguna puerta en nuestro estómago a través de la cual podamos mirar su interior para ver lo que pasa, de manera que debemos usar nuestra mente, y razonar de causa a efecto. Si usted se siente sobreexcitado, y todo parece andar mal, tal vez sea debido a que está sufriendo las consecuencias de comer una gran variedad de alimentos. Los órganos digestivos tienen una parte importante que realizar en nuestra felicidad en la vida. Dios nos ha dado inteligencia, para que aprendamos lo que debemos usar como alimentos. No estudiaremos, como hombres y mujeres sensatos, si las cosas que comemos combinarán, o si producirán dificultad. Las personas que tienen acidez estomacal tienen a menudo un temperamento agrio. Parece que todas las cosas están en contra de ellas, y están inclinadas a ser malhumoradas e irritables.
Si queremos tener paz entre nosotros, debemos dar mayor consideración al pensamiento de tener un estómago pacífico. Frutas y verduras. No debe haber gran variedad de manjares en una sola comida, pues esto fomenta el exceso en el comer y causa indigestión. No conviene ingerir frutas y verduras en la misma comida, pues a las personas de digestión débil esta combinación les produce muchas veces desórdenes gástricos e incapacidad para el esfuerzo mental. Es mejor consumir la fruta en una comida y las verduras en otra. Las comidas deben ser variadas. Los mismos manjares, preparados del mismo modo, no deben figurar en la mesa, comida tras comida y día tras día. Las comidas se ingieren con mayor gusto y aprovechan mucho más cuando los manjares son variados. El Ministerio de Curación, páginas 230 y 231. Postres suculentos y verduras. Los budines, los flanes, las tortas dulces y las verduras, todos servidos en la misma comida, causarán perturbación en el estómago. Usted necesita tener en su casa la mejor clase de ayuda que pueda lograr para el trabajo de preparar sus alimentos. En una visión recibida durante la noche, parecía que el pastor se había enfermado, y un médico experimentado le dijo a usted: he tomado nota de su régimen alimenticio. Usted come una gran variedad en una sola comida. Las frutas y las verduras tomadas en una misma comida producen acidez de estómago. De esto resulta impureza en la sangre, y la mente no está clara porque la digestión es imperfecta. Usted debe entender que todo órgano del cuerpo ha de ser tratado con respeto. En materia de régimen, debe razonar de causa a efecto. Azúcar y leche. Se suele emplear demasiado azúcar en las comidas. Las tortas, los budines, las pastas, las jaleas, los dulces son causas activas de indigestión. Particularmente dañinos son los flanes cuyos ingredientes principales son la leche, los huevos y el azúcar. Debe evitarse el consumo copioso de la leche con azúcar. Algunos usan leche y una gran cantidad de azúcar en forma de gachas, pensando que están poniendo en práctica la reforma pro salud. Pero el azúcar y la leche combinados tienen la tendencia a causar fermentación en el estómago, y son así perjudiciales. Las mezclas suculentas y complicadas. Cuanto menos condimentos y postres se coloquen sobre la mesa, tanto mejor será para todos los que participan de la comida. Todos los alimentos complicados y que tienen mezclas son dañinos para la salud de los seres humanos. Los animales nunca comerían una mezcla tal como la que a menudo se coloca en el estómago humano. La concentración y suculencia, así como las mezclas complicadas de alimentos, son destructoras de la salud. Gracias por ver el video Consejos sobre régimen alimenticio. Espero que te haya resultado útil escuchar el audio de Elena de White. No olvides suscribirte, comentar y darle like a este video. Hasta la próxima.